Entonces, ¿la acuaponía era solo una moda? Hola acuapónicos y bienvenidos de nuevo al canal, esto es Greenbusters, un nuevo formato que estamos lanzando en el que intentamos desmentir los mitos relacionados con los cultivos sin suelo, dudas, curiosidades, siempre las mismas preguntas y por eso, en vez de responder individualmente a cada uno de ustedes, nos equivocamos todos juntos. Este formato donde desmentimos mitos y respondemos preguntas, etc. Optimizamos el tiempo. ¿Cuál es el tema de hoy? La acuaponía. ¿Qué ha pasado con la acuaponía? Acuaponica de zinc se llama acuaponica de zinc, pero muchos de ustedes habrán notado que cada vez hacemos menos sistemas acuapónicos. Hacemos menos, estamos haciendo muchos más sistemas hidropónicos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque, de todos modos, digamos, la acuaponía es una técnica que ya de por sí no es fácil de manejar en el cultivo, porque mientras que en la hidroponía solo tenemos plantas y solución nutritiva, en la acuaponía está toda la parte de gestión de las especies ictícolas, que es todo un tema aparte y que muchas veces asusta a la gente y genera muchas más incógnitas también desde el punto de vista productivo, porque si los peces se enferman, no fertilizan el agua y yo no cultivo. La hidroponía, al no tener la parte animal, tiene muchos menos problemas. Ok, pero disculpa, ¿la acuaponía funciona? O sea, ¿de verdad con estos desechos de peces puedo cultivar hortalizas? ¿O es solo, digamos, una moda relacionada con el qué bonito el ecosistema productivo? ¿Por qué justamente no se hace tanta acuaponía? Sobre todo, veamos el contexto italiano. Obviamente, la acuaponía funciona. Funciona incluso muy bien si la instalación se realiza de la manera correcta. Hay muchas publicaciones científicas, muchos casos de estudio de instalaciones donde realmente se obtiene una excelente producción, una producción altísima, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo del producto. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no todas las instalaciones fuera del suelo son acuapónicas? No todas las instalaciones fuera del suelo son acuapónicas porque, como ya hemos adelantado, la gestión de una instalación acuapónica puede ser más complicada. Y, en general, el problema, o sea, esto paradójicamente, decimos que es un problema, pero no debería serlo. Es decir, en la acuaponía realmente se obtiene un producto de altísima calidad, casi considerado al extremo, casi como un superalimento, podríamos decir. O sea, literalmente un producto de nicho. Entonces, ¿qué significa esto? Un producto de nicho no puedo malvenderlo en el mercado, tengo que darle el valor justo a ese producto. Entonces, ¿esto qué significa? Que a quien quiera cultivar en acuaponía, siempre le desaconsejamos, si uno quiere cultivar en acuaponía, vender a la gran distribución, porque no eres tú quien decide el precio, es la gran distribución la que decide el precio. Entonces, digamos que si tuviera que vender a la gran distribución, me convendría más hacer hidroponía porque, en cierto sentido, no me cargo con los costos de gestión de una cría, porque ese también es el tema, ¿el pescado lo vendemos? Esa es una excelente pregunta porque, para obtener una cantidad suficiente de plantas, o sea, para cultivar muchas plantas, necesito relativamente poco pescado. Si miramos las instalaciones de acuicultura tradicionales Crían pescado. que solo crían pescado, para ser económicamente viables, estamos hablando de millones y millones de litros de agua, de toneladas y toneladas de biomasa producida cada año. Las instalaciones de acuaponía, por ejemplo, si miramos el caso de estudio de uno de los más grandes que hemos hecho, que es el de la Andaponica, estamos hablando de 500 metros cuadrados de instalación, un tanque de 60 metros cúbicos, ahí apenas se alcanzan densidades finales de 900 kilos de pescado. Sí, de hecho la Andaponica, no por casualidad, no vende a la gran distribución, sino que logra valorizar su producto vendiéndolo a la restauración de alta gama, digámoslo así. Haciendo un producto muy de nicho, casi bajo demanda, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, para resumir, la acuaponía funciona, pero tiene costos de inversión a igualdad de cultivo, más altos que un cultivo hidropónico y luego tiene costos de gestión que a veces pueden ser un poco más altos porque tienes que manejar una cría y también un cultivo. Necesitas tener doble competencia y todo esto se vuelve, digamos, más complejo si consideras también el hecho de que muy a menudo el pescado no se vende, porque en Italia no hay tanto consumo de pescado de agua dulce. Por lo tanto, la acuaponía probablemente sea adecuada para pequeñas realidades que hacen venta directa, así logran valorizar el producto que obtienen, porque el consumidor final, ya sea un restaurantero o alguien que compra para autoconsumo, aprecia el hecho de que ese producto se cultive, digamos, sin el uso de fertilizantes,
de una manera más sostenible desde el punto de vista ambiental. Así que valora tu producto y está dispuesto a pagar un precio un poco más alto, lo que hace que la instalación sea sostenible. O quizás las instalaciones acuapónicas tienen sentido para quienes ya obtienen ingresos de una piscicultura, así podrían hacer su criadero de peces más sostenible al incorporar un cultivo que justamente depura el agua, evitando el desperdicio de agua, etcétera, etcétera. Sí, esos podrían ser excelentes casos de estudio, sin duda. Mientras que, según tú, si tuvieras que hacer una autoproducción, ¿tendría sentido hacerlo en acuaponía o en hidroponía? ¿O tienen sentido ambas? Bueno, en mi opinión, la acuaponía tiene mucho sentido a nivel doméstico porque, al no tratarse de instalaciones comerciales, de todas formas hablamos de sistemas con densidades más bajas. Así que también la gestión se simplifica, incluso desde el punto de vista de la acuaponía. En los sistemas domésticos, normalmente ya superar los 5 kilos por metro cúbico es más que suficiente para tener una buena producción. Y, sin duda, en instalaciones domésticas uno puede criar tranquilamente especies destinadas al consumo humano, como la trucha del lago o la tenca. Así que en un sistema doméstico, la autoproducción de proteínas de origen animal tiene aún más sentido, obviamente, porque no tengo que vender el producto, sino que todo lo que produzco lo consumo yo mismo. Si miramos el precio en el supermercado, cuánto nos cuesta ahora el pescado, cuánto nos cuestan las verduras, tener una producción propia tanto de pescado como de hortalizas en casa es muy interesante. Además, considerando el hecho de que produzco un alimento de altísima calidad. Así que aún más, si quisiera vender esa comida en el supermercado, la pagaría el doble, tranquilamente, en comparación con un producto tradicional. Sí, claro, pero considera que quien quiere producir sus propios alimentos, que tal vez ya lo hace, quizás tiene un huerto tradicional y lo hace porque justamente ha adquirido ciertas habilidades de manera indirecta observando a los demás. O sea, por decirlo de alguna manera, ahora no todos, pero muchos saben cómo se cultiva de forma tradicional. Para cultivar sin suelo, en hidroponía, ya de por sí parece que hay que superar un obstáculo enorme. Hacerlo en acuaponía, si le sumamos un nivel más, cultivar en acuaponía, es decir, añadir el tema de los peces, ¿podría volverse muy complejo? Entonces, repito, si hablamos de sistemas domésticos no es demasiado complejo porque la gestión de la fertilización en este caso la hacen completamente los peces, así que la única preocupación que debe tener quien produce en acuaponía es controlar el pH, controlar la dureza del agua, es decir, cuántos carbonatos hay en el agua para evitar oscilaciones de pH y concentrarse en alimentar a los peces. Y en este caso el cultivo en acuaponía, a diferencia de la hidroponía, donde en hidroponía le damos exactamente todo lo que la planta necesita, en acuaponía es casi más un cultivo más holístico, podemos decir, mucho más natural. Es decir, se crea un verdadero ecosistema natural. Bueno, Y a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más maduro, cada vez más productivo y cada vez más resiliente. En cierto sentido, hace que el cultivo sea aún más fácil, si podemos mirarlo desde esa perspectiva, digamos. y sí. Ahora una respuesta rápida. Sí, Si tuviera que empezar, ¿cómo empiezo? ¿Dónde voy a estudiar? entonces, si alguien quiere empezar, nunca... Además de en nuestros vídeos de YouTube, aunque ahora hacemos menos vídeos sobre acuaponía en YouTube, pero en realidad ya te hemos respondido. El motivo no está tanto relacionado con que la acuaponía no funcione, sino más bien es una cuestión de mercado. Simplemente, como decíamos, la acuaponía, Es un nicho. digamos, se presta bien para producciones más de nicho, más relacionadas con la venta directa, al menos en el contexto italiano. Para quienes ya tienen la información básica y quieren ampliar aún más sus conocimientos, obviamente también ofrecemos cursos intensivos de 24 horas que pronto volveremos a impartir, porque hacía un tiempo que no los hacíamos, solo sobre acuaponía. Así que, literalmente, son 3 días en los que yo, Luca y Francesco hablamos de todos los que son nuestros sectores de competencia y de cómo estos sectores, estas materias, es decir, acuicultura, agronomía y toda la parte de ingeniería y diseño, se unen para lograr una instalación acuapónica comercial, es decir, productiva en todos los sentidos. De todos modos, te subrayo un aspecto, perdona si te interrumpo, que nuestro amor por la acuaponía sigue ahí, nos llamaban también aquaponics de zinc, todavía utilizamos los sistemas acuapónicos. Porque, al final, es una técnica, entre comillas, casi noble para seguir desarrollando. Es muy fascinante. Hay que seguir hablando de ello, no hay que dejarlo de lado. Absolutamente. También porque seguramente es solo cuestión de seguir desarrollando desde el punto de vista tecnológico, tecnologías que permitirán simplificar aún más el cultivo.
Así que no es que nunca pueda convertirse en un producto destinado a la gran distribución. Digamos que, por ahora, en el contexto en el que nos encontramos, es bastante difícil que se adapte a la gran distribución. Según yo, justamente es un concepto interesante que surge y que, dependiendo del contexto, un tipo de cultivo es más adecuado que otro. La hidroponía en algunos contextos, la acuaponía en otros contextos y el cultivo tradicional en tierra en otros contextos, porque justamente no estamos en contra de la agricultura tradicional, no pretendemos que toda la agricultura se convierta en cultivo fuera de suelo, para nada. En algunos contextos tiene sentido una técnica, en otros tiene sentido otra técnica. El tema de la acuaponía, por ejemplo, se presta muy bien para trabajos con las escuelas porque al crear un ecosistema te da la posibilidad de hablar de diferentes temas relacionados con la sostenibilidad, la química, la biología. Dicho esto, síganos en los distintos canales para más. Otros episodios de Greenbass, de Greenpeace, vídeos de YouTube, ya nos estamos volviendo locos. Cuéntenos qué piensan de estos episodios. Si llegaron hasta el final de este vídeo, por favor, escriban, llegué hasta el final y... No, si tienen dudas o incluso sobre otros temas, háganoslas llegar ya sea en los comentarios o a info@aquaponicdesin.it en algún lado, así tal vez intentamos responderles en algún episodio. Chao, hasta la próxima. Chao a todos.